Ahora vamos a entrar al tema al que venimos hoy, en realidad. Venimos a adorar a nuestro Señor por medio de las canciones, por medio de nuestras ofrendas, por medio de nuestra oración, y ahora lo hacemos por medio de la predicación. Yo quisiera haber estado en la iglesia allá. De hecho, escuchamos esta semana el gobernador o el presidente de los Estados Unidos dijo, vamos a abrir todas las iglesias este domingo. Eso lo dijo el viernes. Entonces, todas las iglesias estaban muy contentas y particularmente en Grace se pusieron muy felices, hicieron todo, mandaron un mensaje animando a todo el mundo de que ya se reunían las iglesias en California. Y anoche recibimos un mensaje donde dice, no nos vamos a poder reunir porque el gobernador del estado de California dijo que era muy riesgoso y que definitivamente él no permitía que el gobierno pusiera esa ley frente al estado. Entonces ya se quedaron allí, no tenían hasta la cena lista y no pudieron hacerlo. Es triste esto. Nosotros estamos también en el mismo sitio, estamos lejos todavía. Y más si el gobierno sigue catalogando a las iglesias como un lugar de alto contagio. El Instituto Nacional de Salud sacó una lista de los lugares de mayor contagio el pasado viernes y en ese lugar en primer lugar están los eventos religiosos. Entonces, si los eventos religiosos y reuniones en bares y discotecas y plazas de mercado son los eventos más riesgosos, entonces va a ser difícil que lo abran pronto. En segundo alto de riesgo están los bancos, los ascensores, los cines, los supermercados, las universidades, los colegios y las escuelas. Entonces, si no están habiendo ni colegios ni escuelas, nosotros estamos todavía después de ellos según esta lista. En riesgo alto y medio aparecen las oficinas, por eso es que están abriendo algunas de ellas, empresas de producción, peluquerías y salones de belleza, centros comerciales y los restaurantes y los consultorios médicos. Y luego, riesgo más bajo están las farmacias y los autos, las personas que van en los carros. Y finalmente, el riesgo más bajo son las vías públicas y la práctica de deportes como el ciclismo. Tenía que decir eso. Mis hermanos, les pido que oremos para poder congregarnos otra vez. Mientras las iglesias están siendo percibidas como un lugar de alto contagio y no como algo fundamental para la vida, no nos van a dejar congregar por un buen rato. Pero para algunos que nos visitan simplemente a la iglesia y nos visitan de en tanto, pues ni les importa porque pues ya ni asistían, pero para los que valoramos congregarnos es como comer. Venir a la iglesia es la vida de nosotros, es como tomar agua, es de primera necesidad. Orémosle a nuestro Señor porque Él es bueno y Él puede cambiar el pensamiento de aquellas personas que dirigen el país. Estamos orando por ellos, nos sometemos a los gobernantes y también oramos para que ellos sean condescendientes en esta parte. Postrémonos ante nuestro Dios Todopoderoso para que nos deje congregar y podamos regresar a la iglesia. Yo creo que el mensaje que tenemos hoy providencialmente lo ha puesto Dios ahí porque habla precisamente de esto, de que podamos inclusive en estos momentos todavía vivir por fe. Necesitamos a veces este llamado porque nos encontramos en situaciones o circunstancias que son difíciles y por eso este mensaje de hoy lo he titulado Vivir por Fe y está en Mateo capítulo 17, para que dependamos de Él sin importar las circunstancias que están pasando en estos momentos, para que no nos desanimemos a pesar de lo que está pasando en todo el mundo. Hoy les animo a que vivamos por fe, porque si a veces dejamos de vivir por fe, y es precisamente de lo que habla Mateo capítulo 17, versículos desde el 14 hasta el 27. Allí en estos textos vamos a ver qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias cuando una persona deja de vivir por fe.
Hoy veremos los resultados de esa fe débil. Veremos cuáles son los resultados o cuáles son las consecuencias de la falta de fe. Leamos el texto, Mateo 17, 14. Mateo 17, 14, y vamos a leer hasta el versículo 27. Dice Mateo 17, 14. Cuando llegaron a la multitud, se les acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando la abras la boca, hallarás un estáter, tómalo y dáselo por mí y por ti. Oremos para que Dios nos dé el entendimiento de estas escrituras. Inclinen otra vez su rostro. Padre, hoy te pedimos que nos des claridad, que nos ayudes a entender lo que tú tienes enfrente de nosotros. Ayuda a que las palabras que salgan de mi boca sean precisas, sean claras, sean con lo que el Espíritu Santo ha puesto en ellas para que lleguen a las personas con autoridad y para que sus corazones sean abiertos, sean transformados y que tú, Señor, uses tu palabra para que tu iglesia sea edificada. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Esta semana hablé con un grupo de 100 pastores de diferentes partes del país, particularmente hablando de la situación que estamos viviendo de abrir las iglesias. Asistí a una reunión por Zoom y allí habían muchos comentarios, habían personas que estaban hablando de cómo se deberían implementar los protocolos, cómo se deberían sacar los permisos, cómo se deberían diseñar las diferentes elementos para aplicar, por ejemplo, el gen en las manos a la entrada de cada una de las personas a la iglesia. Todas las personas estaban unidos para presentar una propuesta al gobierno. Todas las cosas que fueran necesarias para que las iglesias puedan abrir. Pero algo que me llamó la atención de la reunión y que a pesar de que son pastores, que hay más de 100 pastores allí, el sabor que me dejó la reunión es que estaban tratando de hacer todo por medio de abogados, por medio de expertos en protocolos, y sentí que a Dios se había dejado por fuera. Habían sí muchas estrategias, la gente hablaba de contactos, de los protocolos, de todas las cosas que eran necesarias para que el gobierno se diera y permitiera las reuniones, pero no se dijo nada de la fe en el Señor. Todo era la confianza en el abogado que va a presentar esto o en un empresario que vende los equipos, pero no en Dios. Y es triste esto. Y si esto sucede, póngase a pensar, si esto sucede a un grupo de pastores, ¿cuánto más no sucede en los asistentes regulares como nosotros a una iglesia?
Yo le pregunto, ¿le ha pasado a usted? ¿Alguna vez en su vida cristiana ha empezado a confiar realmente en usted mismo? Probablemente usted tiene conocimiento espiritual, probablemente tiene conocimiento profesional, puede tener conocimientos médicos o puede tener experiencia, pero es muy común en la vida, hoy en la vida, en el mundo, es muy común que las personas del mundo confíen en ellos, pero lastimosamente también es común en la iglesia, es común con los cristianos, confiar en las propias fuerzas, en las propias habilidades, en sus propias experiencias para resolver las cosas y no tener fe. Mateo 17, vemos 3 consecuencias de no tener fe. Vamos a ver las consecuencias de no vivir por fe. ¿Cuáles son esas consecuencias de depender de sus propias fuerzas? La primera de ellas es que pierde la capacidad para trabajar. La segunda es que pierde la perspectiva divina y la tercera es que pierde la confianza. Cuando no se vive por fe, empieza a vivir dependiendo de sus propias fuerzas y si lo hace así, pierde la capacidad para trabajar para Dios, pierde la perspectiva y pierde la confianza. Si no vive por fe, la consecuencia es que pierde la capacidad para trabajar para Dios. Ese es nuestro primer punto. Se inhabilita. Es como cuando un camión de carga se le funde el motor. Sigue siendo camión, pero no sirve para nada. No sirve para trabajar. Es igual acá. Si depende de sus propias fuerzas, es como si se le fundiera el motor. No sirve para nada. Antes de ver el texto, veamos un poco del contexto, de lo que hay alrededor. Miren lo que dice el versículo 14. Cuando llegaron a la multitud. Cuando llegaron a la multitud. ¿Quiénes llegaron a la multitud? Bueno, Jesús, que estaba con Pedro, que estaba con Jacobo y estaba con Juan. Ellos llegan después de la transfiguración. La transfiguración se da en los primeros versículos, del 1 al 13. Ahí vimos la transfiguración que vimos el domingo pasado. Y si recuerdan, Jesús toma a Pedro, toma a Jacobo y toma a Juan y se les transfiguró. Y les mandó a decir, no digan nada, quédense callados, ni siquiera se lo digan a los otros apóstoles. Y no decir nada es difícil. ¿Por qué? Porque vieron al Señor en toda su gloria. Escucharon la voz de Dios Padre que habló desde los cielos. Vieron a Moisés, vieron a Elías en gloria. Lo vieron ahí frente a ellos. Y solo hasta años más tarde es que ellos pueden dar testimonio del impacto que este evento causó en sus vidas. Y tanto Juan como Pedro hicieron referencia a este acontecimiento más adelante en sus cartas. Entonces, Pedro, Jacobo y Juan, junto con Jesús, bajan de la montaña. ¿Y dónde estaban los otros 9 apóstoles? Bueno, se habían quedado allá abajo. Cuando llegaron, estos 3 llegan a una multitud, como dice el texto. Cuando llegaron a la multitud, ellos llegan a la multitud y un hombre se les acerca y les dice, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y en el agua y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. El hombre trae a su hijo a los otros 9 apóstoles. Dejen su marca acá y vamos a ir a Marcos. Deje ahí su señal, ya vamos a regresar a Mateo, pero venga conmigo a Marcos, al capítulo 9 de Marcos. Marcos 9. Dice Marcos 9, el versículo 14. Aquí en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, los 3 sinópticos hablan precisamente de este evento. Pero el que da más detalles es el Evangelio de Marcos. Lucas da algún par de detalles adicionales, pero quiero que leamos el de Marcos porque leyendo Marcos nos va a ayudar a entender Mateo. ¿Y por qué? Porque Mateo no incluye
todos los detalles y no lo incluye porque lo hace de forma deliberada. Lo hace para centrarse específicamente en el fracaso de los discípulos. Noten Marcos 9:14. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban y les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos. Cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Si observan en este texto, hay elementos adicionales a lo que acabamos de leer de Mateo, que Mateo deja por fuera. Y un elemento adicional es precisamente esto de los escribas que están discutiendo con los discípulos. Jesús les pregunta, ¿qué discutís con ellos? ¿Y a quiénes les preguntan? Bueno, a los otros 9. ¿A quiénes están ahí? Pues Mateo. No se olviden que Mateo es el que escribe el Evangelio de Mateo. Está Andrés, está el resto. Mateo y los otros 8 se quedan abajo y Mateo es uno de los que no va al monte de la transfiguración. Se queda atrás y no fue capaz de expulsar el demonio. Él está discutiendo con los escribas. Mateo no incluye esa porción en su evangelio, sino que va directo a la parte donde el hombre cae de rodillas y en Marcos dice, respondiéndole Jesús dijo, noten el versículo 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste cayendo a la tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, como si tú puedes, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba la multitud, reprendió el espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar a él. Y después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y él dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Si os observan, aquí Marcos tiene otro enfoque. Es un enfoque diferente. Y es importante mencionarlo, porque cada evangelio tiene un propósito particular. Yo no creo que es la mejor práctica cuando se toman elementos de otros evangelios para explicar algún relato. No, no que nunca se deba utilizar otro evangelio, están ahí en las escrituras. Yo creo que en ocasiones son de ayuda y es de ayuda en particular hoy. ¿Para qué? Para hacernos notar que el evangelio de Mateo no incluye todos esos detalles. Y la pregunta que uno se debe hacer es ¿por qué? ¿Por qué Mateo abrevia tanto el mensaje? Y la respuesta es porque cada evangelio tiene un propósito diferente y el propósito de Mateo se centra en la debilidad de la fe de los discípulos. Recuerden quién está escribiendo. Es Mateo. Es su evangelio el que está escribiendo y es su debilidad la que está mostrando. Él no se muestra como un héroe, sino por el contrario como uno que falló con los otros 9. Mateo está centrando o no está centrando la atención en el hombre ni en el hijo, no se está centrando en la enfermedad del niño o en el demonio o en los efectos que el demonio está causando en él o incluso en la misericordia de Dios. Él quiere simplemente que se centre al lector en estos hombres que han fallado.
en su fracaso y en las consecuencias de su fracaso. Cuando Jesús, junto con Pedro, Juan y Jacobo, se acercan a la multitud, un hombre va a ellos, cae de rodillas y le dice: Señor, ten piedad de mi hijo porque es epiléptico, dice la Reina Valera. Lunático, dice epiléptico dice la Biblia de las Américas, y lunático dice la Reina Valera. Yo creo que la palabra lunático es mejor traducción que epiléptico. Esa palabra lunático se refiere a una persona que tiene un comportamiento que se sale de control. Alguien que en su estado emocional no se puede, un estado emocional que no se puede comprender. La Biblia de las Américas dice epiléptico y no creo que sea la mejor. Probablemente lo traducen así porque tiene síntomas de ser una persona epiléptica. Lo vimos en Marcos. Allí dice que saca espumarajos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tanto Mateo como Marcos como Lucas, la clave no es que el hombre o el hijo estaba enfermo, sino no es un problema médico, sino que es un problema de una posesión de un demonio. Ese demonio es el que ha causado esos ataques. El problema es ese. Es una persona que está muy enferma y muy a menudo cae en el fuego y a menudo cae en el agua. Y este padre está muy preocupado por su hijo y por eso lleva el hijo a Jesús. Él, mismo padre, antes lo ha llevado a los discípulos. ¿Y qué sucede? Los discípulos no pueden curarlo. Y por eso puede ser el debate que están teniendo los discípulos con los escribas. Están hablando del por qué ellos no pudieron sacarle el demonio. Estaban esperando que el milagro fuera instantáneo, observable y completo, y no pasó. No lo curaron. Más tarde, cuando llega Jesús, el milagro es instantáneo, observable y completo. Así son los milagros de Jesús. Siempre fueron verificables. ¿Recuerdan la mano seca que se estiró? Los ojos ciegos que podían ver, los oídos sordos que podían oír, los lunáticos que recobraban el juicio. Igualmente, los milagros de los discípulos, los que ellos hicieron en nombre de Jesús con su autoridad delegada como sus representantes, eran observables, inmediatos y completos. Pero aquí los discípulos no pudieron curarlo. Y Jesús les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Noten la respuesta de Jesús, es increíble. Regresen a Mateo si no están ahí ya. Esta es una expresión de frustración. Esto es lo que un escritor llama exasperación profética. Jesús estaba frustrado. ¿Alguna vez ha estado usted frustrado con la gente? ¿Se ha frustrado con sus hijos? ¿Se ha frustrado con algún hermano en la fe? Tal vez con un subordinado en el trabajo o con su jefe o con sus padres. ¿O qué tal frustrado con su esposa o con su esposo? Piensen en esto. Jesucristo lleva 3 años haciendo milagro tras milagro, enseñando y enseñando a estas personas, y cuando baja del monte ve a los escribas discutiendo con los discípulos acerca del por qué no pudieron hacer el milagro. Ve a los discípulos discutiendo porque ellos han fracasado en el milagro. Ellos tenían la autoridad para hacer este tipo de milagros. Y con este hombre y su hijo no pudieron hacerlo. Y Jesús expresa su auténtica frustración bíblica aquí: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Jesús expresa mucha frustración con los discípulos y con razón. La lección número 1 que nos enseña, más que cualquier otra lección, es una lección de humildad. Y ellos fallaron. Fallaron no solo acá, sino fallaron inclusive la noche en que él fue traicionado. Y después de que les da esas instrucciones a ellos, les dijo que iba a ser golpeado, que iban las ovejas a esparcirse, y ellos mismos lo iban a dejar. Y la respuesta de ellos fue: no, nunca va a pasar. Pero luego pasó exactamente eso. Esta palabra generación que dice ahí en el texto es un término que se refiere
A todos, todos están ahí. Jesús está poniendo a todos, tanto los discípulos como las multitudes en la misma canasta. A todos los llama incrédulos, a todos los llama depravados. Y dice, ¿cuánto tiempo voy a aguantarles? Les expresa muy claramente, Jesús no va a estar para siempre con ellos. Traerlo aquí, traerlo a mí. Este demonio no salió con los discípulos cuando ellos dijeron, demonio, salga. Este demonio se niega a someterse a la autoridad de los apóstoles de Cristo. Y Jesús dice, tráigalo. Jesús lo reprende y el demonio salió de él. ¿Y qué pasó? El niño se curó. ¿En qué forma? E inmediatamente, enseguida se cura. Entonces los discípulos vinieron a Jesús en privado y le preguntaron por qué no pudimos expulsarlo. Y es una buena pregunta, ¿sí o no? ¿Sabe la respuesta? Ellos esperaban poder ser capaces de expulsarlo. Y nos sorprende que no pudieron. Ellos también estaban sorprendidos como todos los demás. Ellos estaban plenamente seguros que su capacidad para expulsar demonios todavía estaba presente. Y cuando no sucede, no saben ni siquiera qué pueden hacer. Y cuando Jesús viene y dice, salga y se va, entonces ellos se quedan con la pregunta, ¿por qué? Y no hacen la pregunta en público, que eso también es interesante, sino van en privado porque son muy orgullosos. Preguntan en privado, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Ellos ya habían echado fuera demonios antes, ahora no pudieron. Solamente vamos hacia atrás un poco en Mateo 10, versículo 5, encontramos un momento en que ellos lo hicieron. Mateo 10, 5 dice, cuando Jesús envía a los discípulos a ministrar afuera, le dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, ¿y qué dice ahí? Expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Se observan? Ellos tenían la autoridad dada por Dios para expulsar los demonios y lo habían hecho muchas veces, tenían la capacidad de hacerlo. Y cuando regresan, después de haber sido enviados, ellos mismos manifiestan, dice, hasta los demonios nos escuchan, los demonios nos obedecen, pero aquí no les funciona. Aquí no funcionó. En Mateo 19, regresemos a Mateo 19, dice 17, 19, dice, entonces los discípulos llegaron a Jesús en privado y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Será que no usamos las palabras correctas? ¿Será que no hicimos el abracadabra que con las manos que deberíamos haber hecho? ¿Será que necesitamos agua bendita y salpicarles con ella? Nada de esto. Simplemente lo que pasó fue un exceso de confianza. Estaban confiados y estaban confiados ¿en qué? En sí mismos. Noten ahí, nosotros, ellos pensaban que eran los que tenían el poder. Cuando llegaron allí, a esta situación, estaban tranquilos porque ya lo habían hecho antes. Lo habían hecho muchas veces. Desde que Jesús les dijo que tienen la autoridad de expulsar demonios, ellos lo habían hecho. Ahora se encuentran con un demonio que no les escucha. Están confundidos porque le piden que se salga y no se sale. Pueden ver, piensen en los discípulos, Mateo, Andrés diciendo, salga, y no sale. Andrés dice, salga, y no sale. Luego lo intenta Bartolomé unos minutos más tarde, salga, y no sale. Judas, el hijo de Alfeo, lo dice, y nada. Tomás lo vuelve a intentar, y nada, no pudieron. Y Jesús les dice, te digo que si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, si tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza, Jesús usa esto de la semilla porque la semilla es la más pequeña de la zona en la que ellos se encontraban. Hay semillas más pequeñas, pero no eran conocidas ahí en la zona de Palestina. Y esto es una ilustración perfecta, porque la semilla más pequeña se convierte en una planta muy grande.
También es una ilustración perfecta porque normalmente no es algo a lo que usted le presta atención. Y dice, si usted tiene el más mínimo ejercicio de la fe en Dios, si ellos tenían el más mínimo pedacito de fe, si quiere expulsar un demonio, hubieran sido capaces. Si tiene fe del tamaño de una semilla de mostaza, diréis a este monte, pásate a ti y se pasará y nada os será imposible. Pero no pudieron. No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque no fueron al Padre. Estaban confiando en ellos. No pensaron que deberían ir al Padre con fe. No pensaron en pedir ayuda confiando en Dios. Ellos pensaron que como lo habían hecho con éxito en el pasado, comenzaron a creer que todo se trataba de nosotros, el poder que ellos tenían. Noten ahí el 16. Ellos, dice, y los traje a tus discípulos, y ellos no pudieron curarlo, no podían. Habían perdido la capacidad por confiar en ellos mismos y no confiar en Dios. Y debemos entender que nunca antes habían sido ellos los que habían hecho los milagros. Siempre había sido Dios. Siempre había sido Dios el que había hecho las obras. Ustedes saben algo, aquí hay un principio que pueden aplicar aquí mismo. Nunca en sus propias fuerzas. Yo lo he experimentado. Cuando en el ministerio, en ocasiones, dependo de mí, no hay edificación ni para mí ni para nadie. Se pierde la capacidad. Pero si es Dios, Él usa la poca fe. La lección aquí es que cuando deja de vivir por fe y empieza a confiar en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades, en su propia autoridad, ¿sabe qué pasa? Que pierde el empoderamiento de Dios y ya Él no le usa. Él no glorifica su trabajo cuando está actuando en su propia fuerza. Cuando no está ejerciendo fe en Él, sino ni en su fuerza, es como si se le fundiera el motor. Si por el contrario, depende de Él, trae muertos a la vida. Los muertos espirituales vuelven a la vida porque es en el poder de Dios. Las palabras mías no sirven de nada. Él es el que hace la obra y solamente la puede hacer Él. Él es el que tiene el poder. Él es el que da el poder. Ahora noten el versículo 21, ahí mismo. Pero esa clase no sale sino con oración y ayuno. Esto dice en la Biblia de las Américas. Pero si usted nota, si usted tiene una Biblia de las Américas, si tiene una notas al margen de la Biblia de las Américas, o si tiene una Biblia de MacArthur, puede leer el comentario que está allí. Dice que este versículo no es parte de los manuscritos más antiguos. Los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo no tienen este versículo. Solo los manuscritos más modernos lo incluyeron, lo adicionaron, y pasa lo mismo con Marcos, no está. Tal vez se adicionó esta porción, o el que lo adicionó, lo hizo pensando en que si no hay dependencia de Dios, no es posible hacer nada. Si quiere lograr cosas para Cristo, debe reconocer su dependencia de Él y dependa de Él para trabajar. Ore pidiéndole que le ayude en la obra que Él mismo le ha confiado. No en su propia capacidad, sino en el poder de Dios. Eso es lo que se requiere. Entonces, esa es nuestra primera consecuencia. Si confía en sus propias fuerzas, pierde la capacidad para obrar para Dios. Ahora, si confía en sus propias fuerzas, no solo pierde la capacidad de trabajar, sino que también pierde la perspectiva. Noten el versículo 22 y 23. Dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron mucho. Así es. Se inhabilita. Es otra vez, poniendo el ejemplo del camión de carga, un camión de carga que va de Bogotá a la mesa, pero no sabe cuál es el camino para ir a la mesa. Se va sin el mapa de la ruta. Si depende de sus propias fuerzas, es como si fuera sin rumbo, sin mapa. No sirve para nada andar de aquí para allá
sin fuerzas o en sus fuerzas. Jesús les está diciendo que el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los hombres y los hombres le matarán y al tercer día resucitará. Ahora bien, esta no es la primera vez que Él les dice estas cosas. Él se los ha repetido una y otra vez y ahora se los está volviendo a repetir. La idea es que ellos sepan que deben caminar conociendo lo que viene en el futuro, que conozcan el plan de Dios, que conozcan el mapa que Dios les ha trazado, que Él debe ir a Jerusalén, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Les ha dado ese mapa de lo que va a pasar, pero ellos no le creen al mapa. La palabra entregado es un término en este contexto que tiene un sentido de traición. Él va a ser traicionado. Sin embargo, aquí todavía no se nombra a Judas el traidor, pero les dice, eso es lo que va a pasar. El Hijo del Hombre va a ser traicionado en manos de los hombres y le matarán y será resucitado al tercer día. Ahora Jesús les está mostrando el futuro, les está explicando cuál es el plan de Dios para el futuro. Y esto es fundamental. Este es el fundamento del Evangelio. Al final de este mensaje, varios de ellos mismos van a predicarlo. Noten cómo lo hace. Y le matarán y al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron mucho. Ellos se entristecieron en gran manera, se entristecieron mucho, estaban completamente afligidos, y esa palabra habla de esa sensación de tristeza. Pero no es una tristeza en el original como la tristeza por la pérdida de un ser querido. No, esta tristeza es una tristeza de estar molestos ellos mismos. Piense en el Transmilenio. Si a alguien se le cola en el Transmilenio, le da una tristeza no es una tristeza de perder un ser querido, es una tristeza diferente. Piensen, por ejemplo, en la ineficiencia de alguna entidad del gobierno. Por ejemplo, recuerdo que mi esposa tuvo que sacar el pase, o nosotros lo sacamos antes de viajar al exterior, y teníamos nuestro pase común y corriente, un pase normal para manejar, y luego allá hicimos todos los exámenes, tomamos otros pases, en Canadá hicimos uno, luego en Estados Unidos, todos, y sacamos las licencias de conducción, los pases y los aprobamos. Pero cuando llegamos acá, por el desorden de la Secretaría de la Movilidad, le cambiaron el pase de manejar auto a manejar moto, cuando ella nunca había manejado moto. A mí me lo dieron, pero a ella no. ¿Y sabe qué causa eso? Frustración. Es un estrés emocional. Eso es lo que está pasando acá. Piense cuando llama con anticipación, por ejemplo, a un almacén para comprar algo, que quiere comprarlo, lo necesita, que se lo guarden y cuando llega ya se lo han vendido. Uno dice, ¿pero qué les pasó? ¿No se pone molesto? Esa es la idea acá. Estas personas estaban molestos. Los discípulos estaban entristecidos de una forma molesta. Hay un sentido de frustración muy fuerte que lleva a esa tristeza molesta. Eso es lo que está pasando. Va a ser traicionado y ejecutado y en el tercer día resucitaré de nuevo, y ellos están tristemente molestos, han perdido, y de hecho están molestos, ¿por qué? Porque han perdido la perspectiva, han perdido el rumbo y solo andan como tontos. Pero no se quedaron así. Eso es una bendición. No se quedaron los discípulos, no se quedaron así para siempre. Recuperaron las coordenadas, y es interesante cuando llegamos al libro de Hechos, Pedro predica estas palabras. Vamos a Hechos 2. El libro de Hechos. En Hechos 2, versículo 23, dice, varones israelitas, escuchar estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y luego vayamos hasta el 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si notan, Pedro predicando este mensaje es algo diferente a lo que vimos anteriormente. En este momento, Pedro predicó que ese era el plan predeterminado por Dios, que desde el principio ese era su plan. Pero ellos en ese momento, en el momento que estamos viendo de Mateo, tenían las mentes cerradas. Ellos solamente entendieron esto cuando vieron a Jesucristo resucitado. Solo en ese momento conectan todos los puntos. Inicialmente, aquí estaban afligidos, estaban molestos, estaban tristes de que él siguiera hablando de esta forma. No tenían en ese momento la perspectiva correcta. Por eso actuaban neciamente. Permítame hacerle una pregunta a usted hoy. ¿Hay pasajes de las Escrituras en los que Dios le ha dado una instrucción que no quiere cumplir? ¿Le parece que es un poco muy exagerado? ¿Tiene una lista de textos de la Biblia que no le gustan? ¿Qué pasa con aquellos textos que hablan de someterse a la autoridad? En estos días son textos importantes a recordar. ¿Ha pensado en tomar el mando por usted mismo y ser un desobediente civil? ¿Qué pasa cuando no quiere obedecer a sus padres porque no está de acuerdo con ellos? ¿Qué pasa a ustedes esposas cuando no les gusta someterse a su marido cuando ellos están equivocados? Al menos usted piensa que están equivocados. ¿Qué pasa con nuestras congregaciones que siguen cerradas? ¿Creen que debemos desobedecer y abrirlas? Mis hermanos, Dios tiene el control y no podemos perder de vista la perspectiva. Dios está en control. ¿Qué pasa con todas esas instrucciones que Dios ha dado? ¿Se ha quejado alguna vez de su matrimonio, de sus hijos, de sus familiares, de su jefe, de sus vecinos o cualquiera que sea, cualquier reacción que no es como usted espera? ¿Se ha quejado? Escuchen, mis hermanos, debemos gozarnos aún cuando nos enfrentamos a diferentes tipos de pruebas. Recuerden a Job. Él nunca supo ni siquiera por qué le pasó lo que le pasó, que encontramos en Job capítulos 1 y 2. Job no sufrió porque había hecho nada malo. Estaba todo bien en su vida. Dicen que es santo. Job el santo. Pero se convirtió en un instrumento perfecto para demostrar cómo es que realmente se vive por fe. Luego revisamos la vida de Cristo. Él, por supuesto, es nuestro ejemplo principal. Revisamos la vida de Pablo. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Mis hermanos, cuando deja de vivir por fe, no solo pierde la capacidad de actuar, de obrar para Dios, sino que ya no hace lo que Él quiere que usted haga. Pierde la perspectiva de lo que Dios está haciendo, pierde el mapa, pierde la capacidad y pierde el mapa, pierde la perspectiva. Ahora la tercera consecuencia, si actúa en sus propias fuerzas, pierde la confianza en Dios. Es como cuando uno no cree, regresando al camión de carga, cuando uno no cree, es como cuando uno no cree que el camión de carga llegue a su destino. Se arranca, no está fundido, tiene el mapa, pero el camión está tan viejo que piensa que no es capaz de subir a Mondoñedo. Y menos bajarlo, porque no tiene los frenos. Pierde la confianza. Leamos el texto. Mateo 17, versículo 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo,
Para que no los escandalicemos, ve al mar, echa un anzuelo, toma el primer pez que salga y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Eso es lo que está sucediendo. El dracma está sucediendo. El dracma es una moneda romana que equivale a un día de pago, a un día de sueldo. Si el impuesto es de 2 dracmas, quiere decir que el impuesto son 2 días de pago. Y el estáter es 4 días de pago o 4 dracmas. Todo esto lo puede ver en Éxodo 30, no vamos a ir allá. Entonces aparecen allí unos tipos para recoger el impuesto a Pedro, y le preguntan si el maestro no paga. Y ellos esperaban, por supuesto, una respuesta afirmativa. La pregunta que les hacen es esperando que diga si el maestro paga por el impuesto. Le están pidiendo a Pedro de tal manera que pague por él y que recoja el impuesto, o preguntándole que recoja el impuesto de Jesucristo, lo que le toca pagar, pero no le están preguntando si le toca o no le toca pagar a Jesucristo. Noten ahí, Pedro rápidamente dice, no paga vuestro maestro las 2 dracmas al final del 24. Él dijo, sí paga, claro que paga. Dice que sí. ¿Y qué hay de malo en eso? Pues mucho, porque la respuesta es no. La respuesta debería ser no, no paga. Él más que nadie sabía que esa respuesta era no, porque dice sí, porque ha perdido la confianza. Jesús se anticipa cuando él llega allí. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quién cobran tributo los impuestos? Vuelve y le explica, de los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños. Y cuando respondió de los extraños, Jesús dijo, entonces los hijos están exentos. Antes llega allí, y antes que Simón diga nada, Jesús se anticipa. Jesús lo sabe muy bien lo que viene Pedro a preguntarle. Y antes de que le pregunte, antes de que Pedro haga su pregunta, porque él no está muy seguro, porque ha perdido la confianza, a veces nos pasa a nosotros mismos, cuando usted confía en sus propias fuerzas, es una garantía de que pierde la confianza en Dios. Si confía en sus propias fuerzas, pierde la convicción de lo que cree. Y noten el 25, ¿qué piensa Simón? Ni siquiera lo llamó Pedro. ¿Sabes qué es realmente interesante? Me encanta cuando estudiamos las escrituras completas, cuando vemos que todas las veces que Jesús llama a Pedro, es cuando Pedro se comporta como lo que es, una roca. Pero cuando se comporta como Simón, igual lo llama Simón, porque se está comportando como un simple Simón. Ahora la pregunta es, ¿de quién cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? Los senadores, todas las posiciones oficiales de gobierno en nuestra nación pagan impuestos. Pero en esos días los reyes no pagaban impuestos. Los impuestos eran para ellos y para su familia, y ellos estaban exentos de pagar impuestos. Y ese es el punto. ¿Quién es aquí un rey? Jesús es rey. ¿Tiene que pagar impuestos? La respuesta es no. Esa es lo que quiere Jesús que quede claro. Cuando Pedro respondió de los extraños, Jesús les dijo, entonces los hijos están exentos. Los hijos están libres de pagar impuestos. Ahora sí puede ver para dónde va todo esto. ¿Quién es el dueño del templo? Dios. Recordemos que el impuesto es cobrado, ese impuesto es cobrado para el templo, para los que manejan el templo. ¿Quién es el dueño del templo? Pregunto otra vez. Dios. ¿Y quién es Jesús? Dios hecho carne. Así que él no tiene que pagar ese impuesto. La respuesta es no. Recuerden cuando Jesús entró a Jerusalén, fue allí y vio a los cambistas y dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis diciendo cueva de ladrones. Mi casa, si notan, mi casa, era su casa. Y la respuesta de Pedro es que los dueños, los hijos de los dueños están exentos. Entonces Jesús estaba exento, pero Jesús, para no ofender,
a los otros manda a pagar el impuesto. Y vale la pena prestar atención a esto. Esta es la única vez que pasa. Esta es la única vez que pasa en las Escrituras cuando se nos dice que Jesús hace una excepción para no ser ofensa o para no ofender innecesariamente a las personas que estaban en posición en ese momento. Es la única vez. Cuando los líderes religiosos retaron a Jesús por arrancar espigas y comer en el día de reposo, lo acusaron de trabajar, ¿saben qué? Jesús no consiente ese legalismo. Jesús no consentía las prácticas de adoración tradicionales y las leyes que estaban por encima de las escrituras. ¿Y por qué sí consiente aquí? Bueno, el principio fundamental es que para los verdaderos ciudadanos del reino o los verdaderos ciudadanos del reino deben reconocer que su ciudadanía está en el cielo y no en la tierra. Usted reconoce a las autoridades de gobierno y se somete a ellas. Y Jesús se sometió a las autoridades rectoras en ese momento de Jerusalén, incluso en la medida de someterse a un sistema de justicia hasta el punto de permitirles ejecutar lo que más adelante lo vamos a ver. Lo dice así, para que no los ofenda. Le pide a Pedro que lance el anzuelo y que el primer pez que aparezca encontrará un estáter. Tómalo para ti y para mí y paga. Incluso pagó por él. ¿Y cuál es la lección acá? Bueno, es muy interesante que nunca dice el texto que Pedro fue y lo pagó, pero está implícito. Jesús le muestra a Pedro que debe reconocer a las autoridades de la tierra. Tiene que honrar a las autoridades porque, así como nos dice Pablo en Romanos 13, no hay autoridad sino la establecida por Dios. Pedro aprendió. Más adelante en sus cartas nos pide que nos sometamos a las autoridades del gobierno, que oremos por las autoridades que están sobre nosotros. Jesús provee milagrosamente para pagar ese impuesto, tanto por Pedro como por él, para no ofender innecesariamente. Pero la verdadera lección está al principio. Noten, cuando a Pedro le preguntan, cuando fue desafiado con la pregunta, si su maestro no paga, Pedro simplemente dijo sí y se fue a preguntar. Déjeme ir a averiguar, porque no estoy tan seguro. Y mis hermanos, así es como se va la confianza, así es como se pierde. Cuando depende de sus propias fuerzas, pierde la confianza. ¿Alguna vez alguien le ha confrontado con sus prácticas cristianas? ¿Se ha ofendido? ¿Se ha puesto ansioso? ¿Se ha puesto a la defensiva? Si alguien lo confronta con algo que dice la Escritura, está bien ir a buscar, está bien decir, yo no sé, tengo que ir a buscar, no conozco las respuestas en este momento, voy a ir a buscar. Cuando deja de vivir por fe y comienza a vivir sobre la base de sus propias experiencias, sus propios deseos, sus propias fuerzas, sus propias creencias, si basa su vida en sus propias fuerzas, es tratar de manejar ese camión con el motor fundido. Es como manejar sin mapa. Es como confiar en que ese camión lo va a llevar a algún lugar. Si vive en sus propias fuerzas, va a perder la capacidad, va a perder la perspectiva y va a perder la confianza. Pero si vive por fe, siempre puede estar seguro de que está al lado del Dios Todopoderoso. Él lo sabe todo, Él conoce todo, Él le da las respuestas a todo. Solamente permítaselo. Haga lo que Él le ha llamado a hacer. Debe vivir por fe. La fe requiere ejercicio. Y recuerden que si ha fallado antes, si antes no ha vivido por fe, Él, el que ha iniciado esa buena obra, será fiel para completarla. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mi hermano, todo lo puede hacer. Puede hacer todas las cosas en Cristo Jesús que le fortalece. Todas las cosas. Tiene que vivir para Dios y hacer lo que Él quiere que Él haga, y lo puede hacer por fe.
pero no lo puede hacer en sus fuerzas, tiene que hacerlo entendiendo su plan, confiando en Él, reconociendo que lo necesita, porque no es en sus fuerzas, es en las de Él. Cuando empiece a vivir en sus fuerzas, o cuando empieza a vivir en sus fuerzas, va a dejar de vivir por fe. Vamos a orar. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por enviar a tu Hijo y darnos tu palabra y ayudarnos por tu Espíritu a seguir confiando en ti y a vivir por ti hasta que regreses por nosotros o nos llames a casa. En nombre de Cristo oramos. Amén.